Amén. Señor Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Muy buenas tardes, noches, depende de donde usted esté. Buenos días. Mi nombre es Enrique Galué, su servidor, y aquí estoy con mi hermano José Michelena, quien está llevando la delantera en este mover, en esto que el Señor está levantando realmente su cuerpo como tiene que ser. Y hoy tenemos algo Amén. sumamente interesante, que Amén. el tema de hoy, porque la verdad que tenemos que profundizar. La palabra de Dios Amén. dice en Hebreos 6, por lo tanto, hermanos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. Esa es la meta. Mis Amén. hermanos están escuchando en este momento y entonces el tema de hoy está basado en el profeta Samuel y el libro de Samuel, y está titulado ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Ese es el primer tema. Y el segundo, Amén. su propósito eterno y su intención. Si yo le preguntara en este momento con toda sinceridad, ¿cuál es el deseo del corazón de Dios? ¿Qué me diría? ¿Tienes alguna idea cuál es el deseo? Nosotros conocemos nuestros deseos, pero ¿cuál es el deseo de nuestro Dios? Es su corazón. ¿Y cuál será ese propósito ese propósito eterno y su intención? ¿Qué diría usted? Bueno, quizás pueda pausar este video y contestarlo, pero quiero en este momento pasarle la palabra a mi hermano José Manuel Michelena. Él es él me ha estado guiando, ayudándome a yo captar realmente la visión de todo esto lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, sin más, le doy una bienvenida a mi hermano José Manuel. Amén. Amén. Mi hermano Enrique Galué, bendiciones, gracias y paz para ti. Saludo a los santos que invocan el nombre del Señor, la iglesia en Curazao, que está siendo de alguna manera ganada para el propósito y el mover de Dios en la tierra. Amén. Amén. Sí, mi Amén. hermano, muy interesante y saludo a los hermanos, bueno, a todos los que puedan de alguna manera escucharnos en este corto tiempo. Cuando Amén. hablamos de la economía, mi hermano, cuando hablamos del mover y hablamos del corazón, del propósito eterno, que siempre ha habido desde antes, incluso de la fundación del mundo, siempre Dios ha tenido un propósito, una intención. Y hago un paréntesis, mis hermanos, uno pudiera, uno pudiera preguntarse, ¿no? En forma de interrogante. Tres preguntas, tres variables. ¿Con qué propósito Dios hizo el universo? ¿Con qué propósito Dios hizo al hombre? ¿Y con qué propósito Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Sí? Buena pregunta. Buena pregunta. Quiere decir, si nosotros humanamente tenemos propósitos, tenemos intenciones, obviamente aquí estamos hablando netamente relacionado al propósito de Dios. Sí, ese es el tema central. Quiere decir que todas las cosas que la Biblia, la palabra nos muestra, ha sido con un propósito, no es algo por coincidencia, por ocurrencia, sino que Dios ha tenido un plan diseñado, originario, y que dicho plan y dicho propósito, el hombre de alguna manera ha tergiversado, el hombre ha corrompido o de alguna manera lo ha degradado, ¿sí? Sí. Pero todos nosotros sabemos como pueblo, como iglesia del Señor, que el Señor siempre por encima de la degradación, por encima de lo que pueda moverse o de lo que de alguna manera Satanás, el enemigo de Dios, pueda hacer, Dios siempre va a salir victorioso en su plan y en su propósito. Siempre se va a llevar a cabo. Amén. Amén. Ok, para ponerlo en contexto,
yo me tomo en este momento a compartirle de manera muy abierta y muy fluida sobre una historia y pudiéramos hablar de mucho, pero quiero ser mucho énfasis en la historia de Samuel para ponerlo en contexto lo que es el propósito de Dios que sí o sí se va a cumplir. Ok, cuando nosotros leemos, mis hermanos, y hablamos del mover de Dios, precisamente, yo quiero recordarle y refrescarle las memorias que en el principio eh, Dios más cuando elija a Moisés y sabemos la historia cuando sale Israel de Egipto, después Dios quería tener un pueblo que pudiera precisamente conocer, ejecutar el propósito de Dios, el deseo de Dios llamado Israel. Quiero hacer hincapié en que Dios, entre las cosas que el Señor le mandó a hacer, es decir, las ordenanzas, los estatutos que conocemos, la ley de Moisés, el Señor le mandó a construir a Moisés un tabernáculo y el arca de pacto que estaba dentro del tabernáculo. ¿Sí recuerdan eso, no? Sí, correcto. Que inicialmente entendemos que ese tabernáculo era algo portátil, era algo movible y el ¿cómo se llama? El tabernáculo y el arca que estaba en el tabernáculo, eso era algo simbólico, pero que tenía una importancia porque ese tabernáculo que era movido, por eso hablamos del mover, porque donde el tabernáculo iba con el arca del pacto, ese era Dios mismo moviéndose, por eso hablamos del mover de Dios. Los Ujú. israelitas donde iba, ese era el testimonio de Dios, la obra de Dios que estaba simplificada en un tabernáculo donde ellos iban, tenían que llevarlo. Sin eso no Amén. tenía sentido el pueblo para donde fuera, porque no tenían Correcto. una guía o no había un mover, no tenían algo que ellos siguieran. Por eso hablamos del mover de Dios. Amén. Amén, así es. Ok, cuando entramos en el capítulo de Samuel, yo quiero contarles para que veamos el propósito de Dios en esa historia corta. La Biblia muestra que en ese momento Israel y el sacerdocio arónico estaba en decadencia, es decir, el servicio a Dios estaba en una decadencia, el pueblo de Israel, la nación, se había apartado de Dios, habían incluso la persona que representaba a Dios en ese momento, que es el sacerdote Elí, con sus hijos, todos estaban corrompidos. O sea, todos de alguna manera habían dañado y habían degradado todo lo que corresponde al servicio y al mover y a la obra de Dios para ese momento. ¿Sí me entienden? Sí, correcto. Amén. Amén. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Sucede que en ese momento había una degradación, había un descuido de parte de Eli, de sus hijos, el sacerdocio, todo lo que implica el sacerdocio, el mover de Dios, todo eso estaba descuidado. Pero Dios necesitaba llevar a cabo su propósito, llevar a cabo su economía a través de eso, pero las personas no estaban haciendo, digamos, las cosas correctas. Y Estamos teniendo un poquito de problema. Ok, estamos de nuevo. Adelante. Si tuvimos un poquito de problema ok, técnico, estamos de vuelta. sí, listo, mi hermano. Le seguía compartiendo la historia de Samuel, okay, que en ese contexto del sacerdocio arónico en decadencia, caído, eh, incluso sucedieron algunas cosas que llevaron a un caos terrible, pero yo quiero decirles algo, ¿no? Se levanta una familia, Dios levanta una familia, el Cana, con dos esposas. Una esposa sabemos que no le dio hijo al Cana, pero la otra no. Eso llevó a una mujer llamada Ana a orar, porque fíjese algo, uno puede decir, eso pasó por conciencia, no, Dios tenía, incluso en esa situación, Dios tenía un arreglo soberano, Dios tenía un plan que llevar Amén. a cabo y tenía que suscitar una situación para llevar a cabo ese plan, valga la redundancia.
¿Qué sucede? Que la historia nos dice que Ana, después de algunas veces fallida, entendió que Dios tenía un propósito y ella comenzó a orar de esta manera, decirle: Dios, si me das un hijo, yo lo voy Amén. a dedicar a ti, te va a servir, va a ser nazareo, lo voy a colocar en el templo y será tuyo, te va a servir. Entonces, uno puede ver allí que ella comenzó a hacer una oración que satisfacía el corazón de Dios, que satisfacía el propósito de Dios con respecto a la situación que había, como le dije hace rato, con respecto a la situación del mover y del propósito de Dios con respecto en ese momento. Entendemos que una vez que el niño nace, ella cumplió el voto, lo llevó a donde el sacerdote Elí y lo presentó y lo dejó allí. Después que fue destetado el niño quedó allí y en ese momento inicial el sacerdote Elí de alguna manera lo entrenó, lo formó con respecto al servicio sacerdotal, que tenía que ser entrenado obviamente para que tuviera, pero sucedieron unas cosas allí, mi hermano. Sucedieron unas cosas, entre las cosas que sucedieron, los hijos de Eli habían contaminado, de hecho habían comido por la fuerza las primicias que le correspondían a Dios, se sentían con autoridad. eh, los ancianos de Israel, de una manera supersticiosa, porque a veces entendemos que la gente tiene mucha superstición, incluso en el cristianismo actual la gente actúa con superstición con respecto a las obras y sabemos que no es así. Pero quiero decirles que en ese momento Samuel es levantado en una situación decadente y el niño es ofrecido, ministra a Jehová, estaba ministrando delante de Jehová y él estaba observando lo que estaba sucediendo, el cambio que Dios estaba haciendo para poder establecer su propósito. Ahora, ¿qué dice? Dice la Biblia que el sacerdote Elí no estaba haciendo nada, es decir, estaba siendo muy, de alguna manera, trivial con respecto al comportamiento de sus hijos, estaba muy permisivo con las cosas que sus hijos estaban haciendo. Él era consciente que ellos estaban, de hecho, incluso estaban fornicando con las personas que servían en el altar, que mujeres, un desastre totalmente. En ese contexto, mis hermanos, ya Dios trajo una sentencia para Elí y para sus hijos, que la Biblia también nos lo muestra en los primeros capítulos de Samuel. Así ¿Qué es. sucede, mi hermano? Que una vez que Samuel los israelitas, y dice que se la llevaron, el arca se la llevaron, mi hermano Enrique, el arca se la llevaron del lugar que Dios la había colocado, es decir, en Silo, en el tabernáculo, sacaron el arca, mira lo grave de esto, ¿no? ¿Aló? Disculpa, de nuevo se ¿Sí? fue, pero sí, se llevaron la arca, correcto. Sí, Seguimos. se llevaron el arca supersticiosamente, mi hermano, ¿y qué sucede? Que una vez que se la llevan, comenzó un desastre, murieron más de 35,000 personas, después el arca fue llevado a los filisteos, el Señor hirió con tumores a aquella gente, pasó un proceso de casi 20 años, mi hermano. Imagínate lo que las consecuencias que trajo la degradación y el no tener en claro lo que es el gobierno, la economía y el propósito de Dios con respecto a lo que es la obra, ¿no? En ese Amén. contexto ya les contaba que Samuel es levantado y Samuel comienza una era nueva, porque Samuel era un sacerdote, un profeta y un juez que sí cumplió cabalmente y recuperó todo lo que en ese momento estaba de alguna manera ya dañado. Los hijos de Eli mueren, Eli muere, la yerna de Eli muere, el Señor determina y termina con todos aquellos sacerdocios degradado, como ya lo dije, y levanta a Samuel en ese contexto. ¿Qué quiero decirles, mi hermano? Que esa historia que nos muestra se sigue viendo hoy día, mi hermano Enrique. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, encierra una gran enseñanza, ¿no? Precisamente sobre ¿cómo se llama? Ah, mi hermano. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Ah, ok. sí, te escucho. Ok, bueno, este, sí, tiene una gran enseñanza porque la verdad que cuando
cuando las personas actuamos fuera del propósito de Dios, tiene sus consecuencias, por supuesto. Claro. Ujú. Amén. Entonces, ¿cuál era entonces en ese contexto de que el propósito de Dios no lo estaba cumpliendo Israel, por lo que ya les hablé? Dios levanta a Samuel para recuperar digamos, para volver a traer al pueblo a Dios, a su intención original. Y vemos más adelante que cuando Samuel ejerce el ministerio, lo primero que hace mi hermano es que él le dijo al pueblo: vengan que yo voy a orar por ustedes, ustedes se van a volver al Dios de Israel, se van a arrepentir de todos sus pecados, el Señor los va a dar otra vez el arca y la vamos a colocar en el tabernáculo. Increíble, mi hermano. El Señor retomando. ¿Me escucha, mi hermano? Sí, nuevamente estamos bien, sigue. ¿Me escuchaste, hermano, eso? ¿Se Sí, escuchó? correcto, se escuchó. Mi hermano, cómo pudiéramos nosotros aplicar esa historia corta de Samuel a los días de hoy? ¿Será, mi hermano, que hoy siga habiendo degradación? ¿Será que la gente sigue sirviendo a Dios pero sin tener claro el propósito de Dios con respecto a la iglesia, a su economía, a su gobierno? ¿Será que sigue habiendo gente que sirven a Dios de manera supersticiosa y haciendo su voluntad, engañando y haciendo Claro. cosas incorrectas? ¿Tú crees que se hayan? Eso es muy, muy exacto. Eso es mi experiencia. Los dos tenemos ya mucho tiempo eh, en este camino y sabemos que así es. Y precisamente por eso que estamos aquí. Hemos sido Amén, llamados al trabajo de recuperación de la iglesia, el propósito de amén. Dios y traerla nuevamente a donde, según el diseño que él tuvo original. Y hacia allá vamos con su bendición. Amén. Así es, mi hermano. Por eso Dios hoy está llamando a los Samuel. Hoy Dios está levantando a ese Samuel y a Ana, incluso, mi hermano. Hoy pudiéramos decir que Dios necesita Anas que oren, que su corazón oren conforme al propósito de Dios y no a nosotros. Mira que Ana oró para satisfacer la necesidad y el deseo de Dios, no de ella, no para quedar bien con su marido, sino para quedar bien con el Señor, que tenía que cambiar una situación que había. Hoy día, mi hermano, se repite la historia. ¿En qué sentido? Hermano, sigue habiendo degradación, la gente Sí. ha sido mal enseñada, la gente tiene mucha superstición, muchas tradiciones, muchas filosofías, enseñanzas de hombre, pero no tienen la vida, mi hermano. No tan claro con respecto a la visión que el Señor ha dado para que tenga una iglesia fortalecida, creyentes, llenos de la vida, llenos del mover de Dios, del propósito de Dios, mi hermano. El hombre ha establecido su propósito, el hombre ha establecido su propio imperio, mi hermano, y ha de Mm. alguna manera ha dañado lo que es el diseño original, pero como tú lo decías, mi hermano, en cada era, en cada dispensación y en cada tiempo, siempre Dios va a levantar personas con una visión clara, mi hermano, va a levantar un remanente. Y Amén. esto me recuerda lo que Dios le dijo a Elías. Elías le dijo: Señor, yo solamente he quedado, no hay más nadie. Todo el mundo se descarrió, todo el mundo estaba en un sistema religioso, todo el mundo está ya sirviendo al hombre, al ego, exaltando al hombre. Y Dios le dijo: no, Elías, estás equivocado, todavía tengo 7,000 que no han doblado rodillas. Aleluya. Wow, Mi tremendo, hermano, tremendo, todavía hay 7,000. 7,000 que no han doblado rodillas delante de Baal, es decir, que son íntegros, que están claros de la visión, que están claros sobre lo que tienen que hacer para la obra del ministerio. Y esos 7,000, hermanos, están en Curazao, están en Venezuela, están en Latinoamérica, están en Centroamérica. Dios tiene un remanente, mi hermano, para recobrar su propósito, su gobierno y su economía, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Así es, así es. Tremendo, tremendo eso. A ver, ¿cómo estamos de Amén. tiempo? Todavía estamos bien, mi hermano. Amén. Entonces, mi hermano, cuando ahorita me comentaba una hermana, mi hermano me decía, una hermana me decía: hermano, ¿qué hago? Asisto a tal lugar y estoy cansada, mi hermano, durante 30 años lo mismo, no me siento libre, me siento atada,
me siento confundida, todo es uno, dice que ha tenido 30 años, mi hermano, donde se siente es como sometida, hermano. Imagínate lo que ha hecho el hombre a través de la religión, lo que ha hecho es someter a la gente y la gente no es libre. La gente la gente no tiene ni libertad en su espíritu, ni la gente tiene una visión clara del propósito de Dios. Entonces correcto. la hermana me decía, estoy cansado de esto, hermano, no hay que hacer. Pensaba que se había terminado de esto, hermano, hasta que le pasamos a compartir el propósito de Dios, mi hermano, y dice que ve una esperanza, que ve una luz al final del túnel, mi hermano. Aleluya. Exactamente. Nosotros también la vimos en algún momento en el pasado, en el caso mío concreto, en el 2011. Yo dije, algo no está bien. Entonces ahí tuvimos la dicha Sí, de comenzar, de conocernos y comenzar a trabajar en toda esta obra. mi hermano, la gente hoy día tiene sed de Dios, mi hermano, pero la gente no ha conseguido el lugar correcto. Es por eso que el Señor a través de su mover y a través de ti, personas como tú, personas como yo y muchas personas que están siendo llamadas, el Señor está recobrándola, está constituyéndola, está ganándola, mi hermano, en Curazao, en Aruba, aquí en Venezuela, para que Ujú. podamos estar claros con respecto al terreno que Dios ha escogido, al lugar. Mira algo, mi hermano, los israelitas, ellos tenían el tabernáculo y tenían el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios, simboliza a Dios mismo que estaba en medio de su pueblo. Y ellos, mi hermano, en círculo, ellos se rodeaban alrededor del tabernáculo. Ellos hacían como una especie, todas las tribus de Israel y todo el pueblo hacían un círculo y solamente miraban, solamente su mirada estaba en el tabernáculo, mi hermano. No estaba en más nada, solamente en el tabernáculo. Y te lo decía hace unos días, nuestra atención solamente tiene que estar en Dios, en el propósito de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque mira esto, cuando Ana cumplió el propósito de Dios y ofreció a Samuel para que Dios pudiera complacerse y Dios pudiera establecer su economía, las cosas cambiaron en la vida de Ana. Ujú. Las enseñanzas de hoy Tenemos nos problemas. enseñan primero que Dios tiene que gracias, Ajá. le damos gracias a Dios por los Samuel y los Ana que Dios está levantando en Curazao. Le damos gracias a Dios por los Pablos que Dios está levantando, por los hombres que están claros en la visión y que vamos a reconstruir. Mira algo, mi hermano. Cuando los israelitas, en otra historia, los judíos fueron llevados deportados a Babilonia y Sí. la Biblia dice que ellos tuvieron un tiempo determinado y perdieron su identidad, perdieron el propósito de Dios en una nación diferente, pagana. Mira, la Biblia dice que ellos fueron devueltos otra vez a Jerusalén para construir los muros, pero lo primero que hizo el sacerdote Edra fue decirle, mi hermano, enseñarles y reeducarlos con respecto al propósito de Dios, porque habían perdido todo eso. Y eso es lo que está sucediendo hoy, mi hermano. Dios nos está llamando para que la gente sea reeducada, recobrada y enseñada genuinamente en la palabra de vida, mi Así hermano. es. Amén. Amén, Amén, amén. mi hermano. ¿Sabe por qué, mi hermano Enrique? Porque la gente, y yo creo que a ti te ha pasado en tu experiencia y con los hermanos que has hablado, la gente se cansó de la religión, mi hermano. La gente se cansó de lo que los manipulen, de que le saquen los bolsillos, de que le enseñen supersticiones, tradiciones de hombre, costumbres de hombre, mi hermano. La gente necesita tener a Cristo como la cabeza, al Espíritu como la vida y la iglesia como el candelero que Dios ha establecido genuinamente en una ciudad, mi hermano, para que alumbre sobre las tinieblas. Aleluya. Amén, aleluya. Así es, así es. Amén. Qué bueno. Dime, mi hermano. Perfecto. No, está muy bien. Creo que hemos tenido algunos problemitas ahí con la Sí, grabación, Señor Jesús. pero sabemos que el mensaje está siendo captado. Le- Amén. los hermanos y hermanas que están escuchando se identifican con lo que tú estás diciendo, lo que nosotros estamos comentando y, y esperamos Amén. también que esto no va a ser Amén. Qué la bueno. última, sino la primera
de muchas otras enseñanzas. ¿Ok? Amén. Y, Amén. Así y- es. y entonces queremos tomar una primera pausa, o no sé si Sí, continuamos. Ah, no, ya nos está diciendo que sí, que tenemos se nos está acabando el tiempo. Entonces no sé si tienes sí, una última palabra antes de continuar sí. Vamos a concluir. Mm. Si quieres, que hacemos una oración, mi hermano, te invito a que oremos, que seamos uno con el Señor orando por todos los creyentes, por todos esos santos, por esos miembros del cuerpo orgánico del Señor que están en Curazao, que están en Venezuela, para que sea el Señor trayendo luz sobre ellos, fortaleciendo con poder su hombre interior por su espíritu. Amén. Amén, 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 amén. Amado Padre, Amén. gracias te damos en este momento por el Amén. privilegio, Señor, de estar junto con tu Santo Espíritu, realmente eh, eh, hablando aquí a tu grey, a tus ovejas. Tú eres el único pastor nuestro. El verdadero pastor eres tú, el que nos amas. Yo te pido, pues, Señor, en esta hora, que, que cada una de las personas que nos está escuchando se puedan Amén. unir a este propósito, a este mover, a este sentir Amén. tuyo, Señor. Todo lo tuyo es perfecto. Nosotros somos lo que te fallamos, pero tú eres el perfecto y nuestro enfoque es sobre ti, Amén. Señor. Estamos enfocados en, tú eres el Hijo de Dios, Señor Jesús, y eres tú viviendo en nosotros. Amén. Tú eres nuestra vida, Señor. Eres la vida. Por lo tanto, comemos de ti, comemos de ese árbol de la vida. Y en este momento yo te pido, Amén. Señor, tu bendición, que las personas que nos escuchan, muchas de ellas en Curazao, Aruba, en las islas que hablen español, en Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, a donde donde llegue este video, que las personas puedan conectarse con nosotros para nosotros juntos caminar y ser Amén. edificados como esa iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro. Amén. 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 Amén, mi hermano. Gracias. Amén. Bien, bien. Listo, mi Entonces, hermano. Amén. esto concluye este primer video, pero ya saben, yo junto con el teléfono y cuando lo coloque por Facebook, voy a dejar mi teléfono para que se puedan comunicar conmigo a través de los medios sociales y poder seguir mandándoles estos Amén. videos que vamos a estar produciendo. Y eventualmente, lo más importante, que nos podamos eventualmente también, como decía Pablo, tenemos mucho deseo de venir juntos, de vernos personalmente. Está fabuloso sí, Amén. ¿cómo se llama? Esta tecnología que nos podemos ver, pero no hay nada realmente como la verdadera comunión de los santos, venir juntos, comer juntos, abrazarnos, pasar un tiempo juntos, gozarnos, disfrutar del Señor y disfrutar de uno de los Amén. otros. Bien. Mira, mi hermano, mira que esa palabra que has dicho tú es muy importante y gracias por compartir también. Disfrutar, mi hermano. Ujú. Tú sabes que la gente lo menos que ha hecho es disfrutar a Cristo, mi hermano, disfrutar la inescrutable riqueza de Cristo, Amén. Amén. cuán insondable, aleluya, son las riquezas de Cristo, mi hermano. Y eso es lo que el Señor nos lleva a tener el verdadero disfrute del Señor, mi hermano, a comerlo como ese alimento que nos da vida diariamente, mi hermano. Amén. Ah, Bendiciones. bendiciones a todos, mi hermano. Seguimos en contacto y en contacto con todos ustedes que deciden por el Espíritu Santo, sienten esa necesidad de ser alimentados. Y estamos aquí para los que tienen hambre. Eso es. Bien, un abrazo Amén. a todos y muchas bendiciones desde lo alto. Bendiciones. Gracias, para mi hermano. Bendiciones. Amén. Ok, bien.